Fue conformada la Comisión de Reforma Bicameral que estará estudiando el proyecto de reforma constitucional al interno del Congreso de la República. Y los días pintan que habrá muchos aprestos en torno a este proyecto de ley. Las fuerzas políticas se están organizando y en el día de hoy está con nosotros Rafael Castillo, diputado de la circunscripción número 2 de la provincia de Santo Domingo Este, para vocero del bloque de la Fuerza del Pueblo, principal partido de la oposición, para hablar un poco de la reforma constitucional, la posición del bloque de los diputados de ese partido en torno a ese proyecto de ley, las preocupaciones y, cómo no, también las sugerencias que pudieran tener al mismo. Buenos días, diputado, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, jóvenes, gracias por la invitación, buenos días, República Dominicana, a sus órdenes. Bueno, pues entonces ya la reforma salió del Palacio Nacional al Palacio del Congreso. Los tiempos dicen, me parece que son en 15 días tienen que estar instaladas ya los trabajos, así que habrá reforma a lo interno del Congreso de la República. En ese sentido, el bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo tendrá un rol activo como principal partido de la oposición para poder un poco hacer ver las principales preocupaciones de la ciudadanía que representa. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que ustedes tienen en torno a la propuesta de reforma que ha llevado el presidente al Congreso? Mira, pues efectivamente, ya la comisión en el día de ayer tuvo su primera reunión. La Fuerza del Pueblo está representada en el Senado de la República por el senador Omar Fernández y Félix Bautista. Y en la Cámara de Diputados nosotros hicimos una elección del diputado Tobías Crespos y de un diputado nuevo de la Romana, Carlos de Pérez. Pues estamos en el proceso de la organización. Ayer simplemente en la comisión lo que se hizo fue que se leyó la carta, se leyó la propuesta y entonces se determinó los días de reuniones, qué se va a hacer. Dieron muchas propuestas de diputados y senadores que cuando tú ves las propuestas que se hacían ahí, tú dices, pero esto no tiene sentido. Muchas cosas de las que sucedieron por senadores y diputados del PRM, tú dices, pero esto no tiene sentido. Lo que estamos viviendo es algo que es como sin fundamento. Y te digo esto porque, por ejemplo, en la propuesta del presidente está un punto para la reducción de los diputados. O si estamos reduciendo diputados de buenas, un senador del PRM se desata con que vamos a aumentar los senadores. ¿Cómo así? Tú dices, hay una incongruencia. Otro diputado del PRM... ¿Usted se refiere a la propuesta de un senador de ultramar? Sí, exactamente. Pero estamos reduciendo el Congreso. Yo como que no veo la dinámica de tú reducir por un lado y aumentar por el otro, como que eso no tiene sentido. Y la propuesta del mismo presidente, de su propio partido. Pero no obstante a eso, entonces, otro hizo una propuesta de que se invitara al Tribunal Constitucional. Y yo pregunto, si tú vas a modificar la Constitución y le vas a preguntar al Tribunal Constitucional si es factible o no, tú dices, pero esto no tiene sentido. Pero viene otro de los diputados del PRM y se desata y dice, no, también hay que invitar a la Procuraduría. Y tú dices, pero si lo que vamos a escoger es un procurador y también vamos a invitar al procurador para que venga a darnos explicaciones, entonces yo como que no veo sentido. Todo lo que vi ahí ayer en ese proceso es como pan y circo, más o menos, un desorden, un proceso que no me gustó, porque nosotros en la Fuerza del Pueblo lo que pensamos es que esta modificación es innecesaria, que es antojadiza, y por tal razón nosotros estaremos presentes en las discusiones, estaremos presentes en toda la discusión, pero a la hora de votar tendremos nuestra reserva y la Fuerza del Pueblo no votará por ese proceso. No sé si es porque, como en casi todos los partidos, se puede dar la posibilidad de que haya corrientes distintas y que haya una quizás más radical y otra más moderada, pero en algún momento se dijo que había la posibilidad de que Fuerza del Pueblo se retirara de la comisión bicameral. Sin embargo, con lo que vimos ayer, con las declaraciones del senador Omar Fernández y con lo que usted está diciendo ahora, está quedando claro de que ustedes se van a mantener y van a participar en los debates. Bueno, yo pienso que retirarnos sería un error, porque lo importante es darle a conocer a la población de por qué nosotros creemos que esa modificación no es necesaria, de por qué de estar involucrado en los debates. Ya entonces sería otra cuestión, lo que sería ya la votación en la Asamblea. No obstante a eso, la Fuerza del Pueblo ha
dado señales claras de que no está de acuerdo con esta modificación, porque nosotros creemos, y así está plasmado, que los 4 pilares que está presentando el Poder Ejecutivo en la modificación ya están plasmados, y claramente están plasmados los 4, y las razones están por qué. Entonces no creo nosotros que sea necesaria esta reforma, y la Fuerza del Pueblo definitivamente ha estado llevando, inclusive haciendo eventos con juristas importantes para demostrar por qué no es necesaria la reforma a la Constitución, y no obstante a eso, lo que conllevaría hacer una modificación según el artículo 272 de la Constitución, y nosotros entonces estamos en ese proceso. Diputado, pero partiendo de la premisa de que las constituciones no son pétreas, sí, bueno, eso es una posición, hay otros que entienden que sí, como todo. Partiendo de esa premisa, es lícito que de vez en cuando nos preguntemos la viabilidad de determinados acuerdos constitucionales que operan en la sociedad en determinado momento. Y sin ir más lejos, Héctor, por ejemplo, está a favor de mantener la separación cada 2 años de las elecciones, y yo creo lo contrario, yo creo que hay que unificarla. Entonces, si estas disidencias se pueden dar aquí en el mismo panel, cuando ustedes parten de la premisa de que los 4 aspectos no, pero hay sectores de la ciudadanía, muchos, que entienden que esa discusión es necesaria o que reducir los diputados es necesario. Ya lo otro podemos entender políticamente la preocupación, y es legítima la preocupación, pero hay aspectos que realmente la ciudadanía muestra que es un interés poder un poco, digamos, o si unificamos o no, cuál es la posición del partido, porque ustedes piensan que mejor a 3 meses, o si debemos reducir, expandir o mantener la calidad de representantes que actualmente tiene el Congreso, por solo citar esos 2. Bueno, pues mire, el proceso de separación de las elecciones es un proceso que se llevó a plasmar en la Constitución mediante estudios de qué quería la población cuando se llevó a la Constitución separadas. Estaba primero 2 años, después la misma población dijo que no podíamos estar los 4 años en campaña permanente, una para presidente, otra para municipal. Bueno, pues se plasmaron las 2 elecciones en un mismo año, pero eso no fue antojadizamente que se hizo, eso se hizo a través de eventos, de conversaciones. No obstante a eso, nosotros creemos que la elección municipal es una elección que tiene que ver con el municipio, con la municipalidad, con las personas que están ahí, porque ese es el gobierno local. Por tal razón, eso es más que arrastre, aunque en los últimos años es verdad que los gobiernos han arrastrado las candidaturas ya municipales, las candidaturas... Lo vimos en Santo Domingo, ¿no? Sí, las candidaturas municipales, las candidaturas senatoriales y diputados, pero lo justo sería que se mantuviesen como están. Y nosotros en la Fuerza del Pueblo somos de opinión que se debe mantener así mismo esas condiciones que están. No obstante a eso, ya esos debates vendrán en la comisión, pero la idea principal es que los 4 pilares, nosotros como partido no estamos de acuerdo con ninguno de ellos. Pero no sería saludable que, así como usted está planteando cuál es la posición sobre uno de los aspectos de su partido, ¿no sería como saludable rescatar todo eso en un documento, o sea, fijar una posición sobre los 4 puntos y que eso quede para la historia, aún sabiendo que con los votos que tiene el oficialismo se va a imponer la reforma que ellos han planteado y la que ellos le convengan? Me gusta esa propuesta suya, voy a llevarla. Yo pienso me gusta esa propuesta. Yo pienso que no solamente cuestionar y proponer, sino también nosotros lo que pensamos sobre estos 4 puntos es esto. Bueno, pero nosotros lo hemos explicado. Por ejemplo, sobre el artículo 170, la independencia del Ministerio Público está plasmada en el artículo 170. Lo de los diputados que se ha presentado es algo que no tiene fundamento en ninguno de los, ni la carta, ni la propuesta, en nada. El gobierno, el Poder Ejecutivo ha dicho, yo estoy reduciendo los diputados por tal razón. No obstante a eso, si usted conversa con los diputados oficialistas, usted se da cuenta que es un descabellado total. No hay una propuesta específica de por qué se van a reducir los diputados. Ahora bien, los diputados oficialistas dicen, al presidente no se le puede decir que no, nosotros le vamos a dar 15 diputados. Pero 15 diputados de reducción, ¿por qué? ¿Cuál es la base que usted está teniendo para reducirlo en 15? Entonces eso no tiene sentido, es algo como que estamos haciendo
que nos salió, nos levantamos en la mañana y nos antojamos de hacer tal cosa, y así lo vamos poniendo. Y los diputados, que lógicamente van a pelear por su espacio, o estamos peleando por un espacio, destaparnos con decir, no lo vamos a rebajar en 53, nosotros le vamos a dar 15, y nacionales le vamos a dar 5, perdón, pero ¿basado en qué? ¿Cuál es la base fundamental para uno decir que en esa asamblea revisora nosotros vamos a llevar una propuesta? Dicen nosotros, cuando digo nosotros, los diputados del PRM, vamos a llevar una propuesta de que sea reducido que se reduzca en 15 diputados. Diputado, hace 15 días el presidente señaló en la semanal que iban a enviar el proyecto de ley y me imagino que se lo advirtió a los diputados de su partido, porque a ustedes no puede hacerle eso. Van 2 veces que se reúnen. Desde que lo iban a enviar y que eso había que aprobarlo así, so pena. Pero sin embargo, usted nos comenta que hay diputados de la parcela del litoral, del PRM, que están planteando otras alternativas u otras posiciones que difieren de la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿estamos viendo o se está viendo a lo interno del Congreso, digamos, posiciones contrarias dentro del diputado del PRM, contrarias al presidente Abinader? Mire, las mejores conversaciones que tenemos los diputados se dan en el comedor. Y ahí es que inician los debates importantes sobre esta modificación. El 95% de los diputados del PRM no están de acuerdo con ninguno de los 4 puntos. So pena. Ninguno. Bueno, ya usted vio también esas mismas declaraciones del presidente que las dio el presidente de la Cámara. Sí. Y entonces usted dice, es una injerencia del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, decirle a un legislador, tú no puedes ni siquiera opinar sobre tu propia materia, que es el Congreso Nacional. Es verdad que todos los legisladores que estamos allí tenemos una afiliación partidaria y que tenemos un compromiso partidario y que nos debemos a los partidos. Ahora bien, decirle a un legislador, tú no puedes opinar en tal tema, eso es sellado, eso es carta cerrada, como que eso ante la sociedad dice otra cosa. Y nosotros, pues, lo que estamos es en observación de todo lo que va a pasar. Eso sí le digo, nosotros como partido estaremos de frente a que el trasfondo que exista ahí sea que esa asamblea, cuando se reúna ya para la modificación, quite el artículo 124, se libere para que el presidente pueda reelegirse, porque no sabemos cuál es el fondo. Cuando usted ve que los legisladores tienen propuestas diferentes a la que ha enviado, al objeto que se envía en el proyecto de ley, usted dice, ¿qué buscan? ¿Modificar la Constitución en lo que el Poder Ejecutivo ha pedido o hacer una revisión completa de la Constitución? ¿Qué se busca allí? ¿Qué podría pasar si un diputado o un senador dice en la Asamblea Revisora, el presidente de la República es un hombre joven, tiene vida, está activo, es un buen presidente, nosotros queremos que el presidente continúe con su vida útil, y se quita esto? ¿Por qué? Porque se están presentando propuestas. Aparentemente ellos van a revisar otras cosas que no es el objeto. Nosotros somos de opinión que el objeto que se ha enviado desde el Poder Ejecutivo es cerrado para que la Asamblea pueda trabajar en base a eso. Pero vimos propuestas de que, por ejemplo, el senador de María Trinidad Sánchez hizo una propuesta que después la retiró, de que el presidente del Tribunal Constitucional esté en el Consejo Nacional y entonces, de la magistratura, y entonces él la retiró, pero eso demuestra, y el senador de San José de Ocoa está proponiendo que se escoja un senador de ultramar. Entonces, eso demuestra que hay una apertura aparte de lo que ha mandado el presidente de la República. Mire, diputado, más allá de la reforma constitucional, vienen muchos temas importantes que van a tener que discutir los partidos, pero la mayoría va a ser en el Congreso, la mayoría tiene que ver con el aspecto legislativo. A ustedes, la fuerza del pueblo, el electorado, el pueblo, le dio la categoría de principal partido de oposición, y eso fue por mucho, porque fue por muchos votos con relación al más cercano contendor, que era en este caso
el PLD. Entonces, ¿cuál es el rol que usted entiende, que usted como diputado y dirigente de Fuerza del Pueblo entiende que debe asumir su partido en esta coyuntura, en este escenario, con los retos que vienen ahora, Mire, con los temas que vienen? Nuestra prioridad como partido en este momento, en la Cámara de Diputados y en el Senado, están cifradas en el Código Penal, en la Ley de Agua, en la Ley de Seguridad Social, que es un clamor nacional. La Ley de Seguridad Social, sin temor a equivocarme, creo que después de la Constitución es la ley más importante, y la población clama a gritos la modificación de la ley. Pero el referendo, particularmente yo pertenecí en el Congreso pasado, los 4 años, a la Comisión de Desarrollo Humano. Y la ley de referéndum fue enviada por el Poder Ejecutivo a principio del cuatrienio y se aprobó en la comisión un informe positivo y se envió a la Cámara. Ahí se le hicieron algunas revisiones y volvió a la comisión. Cuando volvió a la comisión, perimió. Después lo sometió el diputado Julito Furcal, que era el vocero de los diputados del PRM, y entonces volvió a la comisión y dio un informe favorable y se aprobó en primera lectura la ley del referéndum en la Cámara de Diputados. Pues ya después también se quedó y perimió. Para nosotros el referéndum son 70 leyes que manda la Constitución a que deben ser integradas y eso no se toca o no se ha tocado. Es muy pocas leyes de esta que mandaba la Constitución del 2010 a que rebustecieran la Constitución, no se han hecho. Y entre ellas está el referéndum, que nosotros creemos que es una parte fundamental en esta modificación de la Constitución. Bueno, pero desde ese punto de vista, las prioridades legislativas de la Fuerza del Pueblo están ya establecidas por usted, tan claras, robustecidas. Sin embargo, me pregunto, a lo interno de la Cámara de Diputados, sobre todo con un partido que tiene mayoría mecánica absoluta en ambas cámaras, ¿cuáles son los tecnicismos que impiden que leyes tan básicas que uno siente desde fuera, los que desconocemos el protocolo, avanzan tanto al momento de informe de aprobación? En teoría no laceran intereses, porque si fuera una ley que toca a alguna institución, uno puede decir, no, lo que pasa es que hay una serie de tratativas o de negociaciones o de acuerdos, pero hay 73 leyes, me parece, dijo el defensor del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que perimen, sin ir más lejos, la del Ministerio de Justicia va a perimir en enero. ¿A quién le pisa los pies a esa ley? Mire, nosotros hemos aprobado en la Cámara de Diputados, en un solo día, 1.300 millones de dólares en un solo día. Nosotros hemos aprobado en el transcurso... ¿De préstamos se refiere? De préstamos. Nosotros hemos aprobado en la Cámara de Diputados en menos de 15 días el contrato de Aerodón. Nosotros hemos aprobado en menos de 10 días el presupuesto complementario. Hemos aprobado en menos de un mes el presupuesto de la Nación. Y todos los días, en el Congreso pasado, en el presupuesto de este año, habían 56 préstamos. 56 préstamos, más que la semana. No, para aprobarlo en el presupuesto, más que las semanas del año. Y entonces usted se pregunta, ¿por qué proyectos tan importantes como la Ley de Seguridad Social no se aprueba en la Cámara de Diputados? Yo soy un técnico en Seguridad Social y a propuesta mía, mi llegada al Congreso en el año 2000, nosotros propusimos mediante una resolución que se aprobara una comisión bicameral para el estudio y modificación de la ley 87-01, que era un mandato de la ley 1320. En febrero del año 2020 se aprobó una modificación a la ley de seguridad social que le daba vigencia y que le daba personalidad jurídica tanto a la DIDA como a la TCS. Y ahí en uno de sus artículos, en el 29, daba un mandato a que el mes de septiembre del año 2020 se iniciara un proceso para la modificación de la ley 87-01. ¿Usted sabe lo que pasó? Se aprobó una comisión bicameral. Esa comisión inició los trabajos, nosotros mismos sometimos una modificación de la ley en 72 artículos. Esa comisión visitó 3 países, hizo 6 vistas públicas aquí en República Dominicana, 2 en el Cibao, 1 en Santiago y San Francisco, 1 en Azua, San Pedro de Macorís y 2 en el Gran Santo Domingo. A la Cámara, a esa comisión, recibimos más de 300 sectores productivos y más de 200 sectores interesados o que son suplidores del sistema de seguridad social. Y se aprobó una modificación integral. La comisión hizo un trabajo ejemplar. ¿Y usted sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Se archivó ese informe con la modificación
y ni siquiera se puso en la agenda de los diputados, nunca. Entonces, esos 3 puntos que el presidente habló el día de toma de posición de la modificación de la ley, están plasmados en esa ley nueva que nosotros trabajamos. Entonces, yo pregunto, ¿la prioridad de este gobierno es realmente hacer una modificación de estas leyes importantes? Porque si vemos la modificación que se ha presentado, no la hemos visto porque no ha llegado. Estoy hablando por lo que me han enviado de las centrales sindicales, el Código de Trabajo. Usted dice, ¿pero a qué ha llegado consenso el Código de Trabajo? ¿A aumentar de 14 días a 15 días las vacaciones de un trabajador? Y usted dice, pero esto es algo... Y nosotros creemos que la modificación del Código de Trabajo y la modificación de la Ley de Seguridad Social se deben someter juntos. ¿Por qué? Porque hay aspectos que van a chocar uno con el otro y se deben llevar a la par en las cámaras. Así es. Pues gracias, diputado Rafael Castillo, No por me diga estar que ya con no nosotros vamos. aquí. Sí, acabamos, pero esperamos verlo pronto, en lo que estos periodos de reforma se están debatiendo, que pueda venir aquí luego darnos esas informaciones importantes en su calidad de vocero, de diputado de la Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes.